Amén. Dios les bendiga, hermanos amados que ya están sintonizados, que ya están conectados a través de esta plataforma virtual. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de instrucción esta tarde. Le voy a suplicar que por favor incline su rostro un momento y vamos a orar. Por favor, cierre sus ojos en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle la misericordia al Dios poderoso que nos respalde, que nos dé la luz, que nos dé la luz, que nos dé la luz de su palabra, que nos pueda, hermano, iluminar en nuestra tiniebla. Oramos, Padre, gracias te damos esta tarde en el nombre poderoso de Jesucristo por el privilegio que tenemos de presentarnos ante tu presencia. Venimos, Padre, con sencillez de nuestro corazón a suplicarte que por favor, Padre, nos abras el entendimiento, que tu Espíritu nos visite en esta hora, Dios Todopoderoso y Eterno, para que podamos en el hombre espiritual digerir el alimento de tu palabra y que éste se convierta en un nutriente que nos haga crecer como un cuerpo. Todas las estructuras, todas las coyunturas se vayan desarrollando porque el propósito es que todos nosotros alcancemos la unidad de la fe y la estatura del varón perfecto. Así que Padre, por favor, sanciona con tu presencia esto que estamos haciendo esta tarde. No podemos tener una reunión presencial, pero podemos, Padre, estar reunidos con los hermanos que ya se conectaron en un mismo espíritu, unánimes, juntos, Padre. Por favor, Dios Todopoderoso, a ti te damos el honor y la gloria porque todo esto procede de ti, Padre. Amén, amén. Fíjense, hermanos, que el día jueves, ayer vimos unos textos a raíz de, esto surgió, hermano, haciendo una breve remembranza, surgió a raíz de que yo les comentaba que estaba circulando una información en las redes sociales convocando a una manifestación de protesta contra el confinamiento. De hecho, me parece ser que eso se llevó a cabo hoy, pero, pero fíjese, hermano, que decíamos ayer que todo este confinamiento, este encierro que estamos teniendo tiene el propósito de que esta enfermedad no se siga propagando, hermano, y causar una gran devastación, porque el problema con esta enfermedad es que el virus tiene una gran facilidad para transmitirse. Ese es el fuerte del virus, la facilidad con la que se transmite para contagiar a otros. De hecho, hermano, me asusté hoy porque de veras que somos un pueblo bien difícil, hermano. Qué difícil gobernar a este pueblo. Le contaba a mi esposa, tuve que salir a hacer unas diligencias y pasando en una calle que tiene acceso al mercado de Chimaltenango. De hecho, esa cuadra para adentro ya es mercado los días viernes. Miren, hermanos, las cantidades de gente, todos apuñuscados, unos, miren, hermanos, esto es una tragedia, tragedia. Dentro de poco tiempo, que Dios tenga misericordia de Guatemala, hermano, pero yo creo que Dios es fiel con los fieles, con los prudentes, con los sensatos, y no estamos nosotros actuando igual que las señoritas que vimos en el capítulo 25 de Mateo. Entonces, a raíz de eso, yo les envié la información y les decía yo, hermano, que tengamos cuidado porque no podemos nosotros rebelarnos contra la autoridad como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, vimos un texto en el capítulo 21 de Lucas para avanzar un poco más rápido. Capítulo 21 de Lucas, usamos el verso 9, hablando Jesús con sus discípulos y les dice, y cuando vean y cuando oigan de guerras, esta versión dice, y revueltas, la RB60 dice, y sediciones, no se alarmen. Y ayer vimos el significado en el griego de la palabra sedición, que es la palabra acatastasia, acatastasia, ¿qué quiere decir? Inestabilidad, desorden, perturbación, confusión.
inestabilidad. Y fíjese, hermano, que nosotros podemos estar, mire, pues, estas son situaciones que pasan a nivel cuerpo, a nivel países, pero nosotros podemos estar en una sedición en nuestra mente, hermano, estar confundidos, estar inestables, perturbados, en desorden. Bueno. Después fuimos al capítulo 3 de Apocalipsis, cuando le hablan a la iglesia de Filadelfia, que hay muchos creen que esta iglesia de Filadelfia, con sus características, hermano, es la iglesia que va a ser levantada, la iglesia que va a ser transformada. Y vimos, mire, pues vimos ayer en el verso 8, vimos el verso 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Creo que mencionamos ayer, la llave de David es el arrepentimiento. El que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Y le dicen a esta iglesia, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Que miren pues, hermanos, probablemente, algunos creen, probablemente, yo tengo que recibir una confirmación en mi espíritu. Porque fíjese, hermano, que, mire, pues, esto, muchos siervos de Dios creen. Mire, pues, y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, está una llamada de atención, hay un reconocimiento a la obra buena que se hace, hay un reconocimiento, hay una advertencia, hay una amonestación y hay una recompensa para los que se arrepientan de lo que están haciendo mal en las 7 iglesias de Apocalipsis. A las 7 iglesias de Apocalipsis les habla Cristo. Y termina cerrando hablando el Espíritu Santo, porque en todas dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les recuerda que la semana pasada les decía yo que según los hebraístas, los estudiosos de los idiomas, estos idiomas originales, dice que ese texto debería de leerse así: el que tiene oído para oír, que obedezca. Y está interesante. Mire, pues, pero cuando termina de hablar a las 7 iglesias, acto seguido, el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1, dice así, mire pues, Apocalipsis 4:1. Después de esto, ese después de esto es, después de que termina la llamada de atención, la amonestación, el consejo para las 7 iglesias, que en realidad es una iglesia, es el cuerpo de Cristo, esparcido a través de los 2000 años de historia. Le dice, después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Entonces, hermano, algunos creen que la iglesia que va a subir allá es la iglesia de Filadelfia. Entonces le dicen a esa iglesia de Filadelfia, capítulo 3, verso 7, ya lo leímos. El verso 8 dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque en el 1 dice, el que tiene la llave con la que se abre y con la que se cierra. Entonces, nadie va a poder cerrar esa puerta, porque esa llave está en la mano de Jesucristo mismo, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, poco poder, has guardado mi palabra. Mire lo importante de esta iglesia. Si así fuere, que los que están dentro de este marco, hermano, son los que van a ser levantados y transformados, tenemos que hacer nosotros el esfuerzo por guardar tereo la palabra. Recuérdese que cuando el Señor Jesucristo habla con aquel joven rico que dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dijo, todo esto lo he guardado fulaxo. Pero ahí también aparece un guardar tereo. Jesucristo está hablando de un guardar tereo. Es lo que se hace, hermano, con sinceridad. Es el guardar
con sinceridad, con integridad del corazón, por obediencia. Entonces, el otro es un guardar por obligación. Yo ponía un ejemplo. Mire, un ejemplo. Mire, pues, yo puedo diezmar flaxo o filaxo, si usted quiere. Y puedo diezmar tereo. El que diezma tereo es alguien que está diezmando porque tiene la convicción, ha entendido que el 10% de todos sus ingresos son de Dios y a él hay que devolvérselos. Pero el que diezma filaxo, hermano, es aquel que diezma esperando que ese diezmo, hermano, le va a acarrear que se abran las ventanas de los cielos y que le abunde el maíz, le abunde el frijol y que lo bendiga Dios. Ese coro ahí lo busca usted con la Chapinlandia. Bueno, has guardado mi palabra, pero ese guardar es tereo. Y no has negado mi nombre. No voy a parar aquí, porque eso lo vamos a hacer más adelante. Luego dice el verso 10. Mire pues, y por cuanto, 3:10, y por cuanto tereo, la palabra, mire pues, la palabra de mi paciencia. Mire pues, la palabra de mi paciencia. Los que han guardado la palabra de mi paciencia. Mire pues, hermano. Allí, en este verso 3, verso 10, la palabra paciencia es la palabra que nosotros conocemos, jupomoné. Y esa palabra jupomoné tiene una raíz, que es la palabra jupomeno. Es una palabra compuesta. Meno es permanecer. Jupo, ahí lo vamos a ver. Mire pues, la palabra jupomoné quiere decir una resistencia, un aguante, un resistir con gozo ante la adversidad de las circunstancias. Espero estarme dando a entender. Por cuanto has guardado la palabra de mi jupomoné. Mire pues, hermano, Cristo por lo que padeció, aprendió obediencia y aprendió paciencia. Jupomoné. Mire pues, pero me llama la atención porque dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Y fíjese, hermano, que hay un verso que me impresionó, porque vamos a segunda de Pedro. Espero darme a entender con esto que le voy a decir, hermano, porque pareciera ser que este texto que vamos a leer, segunda de Pedro, no tuviera nada que ver con lo que estamos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Leamos el verso, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Mire, pues dice, empieza diciendo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y fíjese, hermano, que esta carta de Pedro no está dirigida como algunas epístolas del apóstol Pablo. La epístola de los romanos dirigía a la iglesia que estaba en Roma, a Efesios a la iglesia que estaba en Éfeso, Corintios a la iglesia que estaba en Corinto. Pero esta carta primera de Pedro, note algo, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol, antes de ser un ministerio primario, es decir, antes de ser apóstol, antes de ser profeta, antes de ser evangelista, antes de ser pastor, antes de ser maestro, Pedro antepone su servidumbre. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Mire pues, ¿a quién les va a dirigir la carta? Es una carta universal. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo,
Este texto es, mire pues, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué por la justicia de Cristo? Porque acabamos de ministrar, hermano, me parece que ayer o anteayer, en la cápsula que enviamos a veces en la mañana, que se llama La Verdad de Hoy. Así se llama la cápsula, la verdad de hoy, porque la suma de tu palabra, dice el 119, 160 del Salmo, la suma de la palabra es la verdad. La suma de la palabra, la totalidad de la palabra es la verdad. Mientras fue terreno, mientras estuvo en la tierra, se encarnó, 119, 160 de Salmos, se encarnó en Cristo. La Biblia RB60 dice, y el verbo se hizo carne. La Biblia Jerusalén en ese texto dice, y la palabra, y toda la palabra, la suma, la totalidad de la palabra, es verdad. Por eso Jesucristo dijo cosas impresionantes, que esto es un misterio. Esto es un misterio, hermano. Y tenemos nosotros el privilegio, fíjense, de que la palabra, por la acción del Espíritu Santo, nos esté quitando el velo. Yo espero ahora, hermano, que a estas alturas del partido, cuando estamos ya viviendo, hermano, minutos, tiempo extra, estamos viviendo a punto de que se terminen los 15 minutos que le adicionaron. Entonces, hermano, que a estas alturas del partido, usted cuando piense en Yeshua, en Cristo, no piense en el señor barbudo, como el Buki, ¿va? Porque así nos imaginamos, con un gabán blanco. Porque la escritura del apóstol Pablo decía, si a Cristo conocimos según la carne, si conocimos al Cristo que pintan, que pintó Miguel Ángel, que pintó Da Vinci, que pintaron Gogh, es todos esos. Si a Cristo conocimos según la carne, está diciendo el apóstol Pablo, si alguien como Pedro, que anduvo con Jesús, como Juan, mire hermano, el capítulo 1 de Apocalipsis es impresionante, dice, Juan era el discípulo amado que se recostaba en el pecho de Jesús, y era un hombre, hermano, que tremendo. Juan era tremendo. Le llaman el apóstol del amor. Lea primera de Juan, segunda de Juan, y va a ver la cantidad de veces que Juan habla del amor. Se recostaba en el pecho amaba a Cristo. Pero en Apocalipsis dice, y cuando oí una voz detrás de mí, y cuando me volteé para ver la voz, el que estaba detrás de él, hablándole era Cristo. Pero ese Juan conoció a Cristo según la carne, decía el apóstol Pablo. Si a Cristo conocimos según la carne, Juan conoció a Cristo según la carne. Oí una voz detrás de mí y me volteé para ver la voz que hablaba conmigo. Y cuando le vi, lea usted Apocalipsis capítulo 1, caí como muerto a sus pies. Hermano, fue tal el impacto que el hombre no pudo permanecer de pie. Porque al que estaba viendo, hermano, ya no era el Cristo que él conoció según la carne. Entonces, mire, pues, es que como amarramos todos los textos, porque esto se emociona a uno de veras, hermano. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia. Porque recuerdes, hermano, que Pablo le escribe a los hermanos en Roma, en el capítulo 5 de Romanos, y en el verso 1, dice la Reina Valera 60, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y está bonito el texto, porque mientras, hermanos, nuestra única opción en aquellos tiempos era leer el verso en la RB60 o en la Biblia Jerusalén, pues no había otra alternativa. Pero a mí me gusta ese verso en la Biblia textual, porque dice, habiendo pues, siendo declarados justos por la fe en Cristo, habiendo sido declarados justos. Entonces, esa justicia de Romanos 5:1, que nos es imputada, yo creo que por ahí nos está viendo Fernando, un hermano, un amigo, que lo conocimos como de este tamaño, así chiquito. Ahora es un hombre 35 años, 36, es abogado, igual que hermana Mariela. Y mire, pues, nos atribuyeron una justicia. Por lo tanto, hermano, somos inimputables, porque se nos atribuyó por la fe.
por la convicción y la confianza que tenemos, por la obediencia que tenemos, hermano, se nos atribuyó una justicia, hemos sido declarados justos. Regresemos aquí a Simón Pedro. Es que es importante aclarar eso, hermano, porque hay hermanos que nos siguen, que no son de nuestra congregación, y hay hermanos de la congregación a los que hay que volver a machacar esto, hermano, porque eso es algo que tenemos nosotros que tener, es el ABC del cristianismo. Nadie puede aprender a leer si no se aprende, hermano, la pronunciación y a escribir las letras vocales. Hay que enseñar primero la A, E, I, O, U. Esto es esencial, dice. A los que habéis alcanzado por la justicia que se nos atribuye por la fe en Cristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto, hermano, es una carta de Pedro universal para todos los que han alcanzado por la justicia que es en Cristo. Una fe igualmente preciosa que la de Él. Imagínense. Mire, pues verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Padre y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la introducción de la carta. Luego dice el verso 3. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Y mire pues, hermano, no está hablando de la vida biológica. Está hablando todas las cosas que pertenecen a la vida sao o a la vida zoe, que es la vida viviente. La vida, hermano, miremos Efesios capítulo 2. Miremos Efesios capítulo 2. Es que tenemos que ponerle pie de imprenta a todo lo que decimos. Efesios capítulo 2. Mire el verso 1. En cuanto a nosotros, en cuanto a usted y a mí, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por haber creído y haber sido declarados justos, ahora Él nos ha dado vida. Así dice el texto, ¿verdad? Y Él, dice la RBCZ, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, todas las cosas que pertenecen a esa vida, a la vida sao o a la vida zoe, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mire, pues, el divino poder, la traducción de esa palabra divino, hermano, es universal. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice. Note la palabra poder. Pero esa palabra divino, hermano, para manejarla para nosotros está, miremos la Biblia Kadosh, o la Biblia de A, es lo mismo. Mire, pues dice el mismo texto que ahí habla de un divino poder, dice, el poder de Yahweh. Mire, pues, el poder de Yahweh. Y este texto que le voy a buscar ahorita se los mandé ayer en la mañana en la cápsula, La Verdad de Hoy. Así se llama la cápsula. Ay, porque a mí no me preguntaron si así le ponían. Así me inspiró Dios, hermano. No estamos en democratos para ver, sometemos a... No, esa es otra historia. Dios inspira. Mire, pues, 2 Pedro 1:3. El poder de Yahweh nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y kedushá, o sea, y la santidad, mediante, oiga esa palabra, pues, esa palabra mediante es alguien que está intermediando, alguien que sirve como puente, como un vínculo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y poder. Bueno, regresemos pues. Tal vez aquí se nos aclara más. Todas las cosas que sí pertenecen a la vida
a la vida y a la piedad. Pero recuérdense que esa palabra piedad también no la manejamos. Si la hermana Jonathan se llama piedad. Entonces, hermano, la palabra es difícil de manejar para nosotros. Máxime, si usted es evangélico desde chiquito, ¿verdad? Y tomaba chiche y su mamá sentada en la iglesia, ¿verdad? Esa palabra piedad está totalmente fuera de contexto para usted. Piedad es doña Pía, la de la tienda. Pero esa palabra en el catolicismo se utiliza con otros fines, que no nos vamos a meter a conflictos ahorita. Pero recuérdese que en la Biblia Kadosh dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la Kedushá. La Kedushá es la palabra hebrea para santidad. Es decir, todas las cosas que pertenecen a lo que es la vida Zoe o la vida Sao y el apartarnos para Dios, ya nos han sido dadas, oiga, por el Espíritu Santo, que es el vínculo, es el puente. Bueno, el verso 3. Por medio de las cuales, ¿qué cuáles? Por medio de las cuales son, lo que dice el verso 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la Kedusha, por medio de las cuales nos ha dado, oiga, pues hermano, esto es importante porque pareciera que esto no tiene nada que ver con Lucas 21:9, que habla de paciencia, con Apocalipsis o Revelaciones 3:10, cuando habla, has guardado la palabra de mi paciencia. Mire, pues pareciera que no tiene nada que ver. Pero ahí va a ver. Por medio de las cuales nos han sido nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de esas promesas, dice, lleguemos a ser mire hermano, a ser participantes de la naturaleza divina. Hay una palabra, hermano, interesante que a mí siempre me ha llamado la atención y le voy a aconsejar que la busque. Mire, pues, le voy a dar de tarea a la hermana Mariela, al hermano Bernabé, al hermano Luis, a la hermana Helen, a la hermana Mimi, a la hermana Ingrid, al hermano Saúl, al hermano Moisés, a la hermana Mavilia, al hermano Elma, a la hermana Julia, a todos los de la congregación, que busquen, porque mire pues, la Reina Valera 60 dice, para que por medio de esas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. La Biblia textual, le decía yo, me gusta esta palabra, indáguela, y ahí la suben al chat de la congregación para que todos sepan qué significa. Dice, la Biblia textual, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser con B alta, substanciales con la naturaleza divina. La RB60 dice, para que por medio de ello lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Aquí dice, lleguemos a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Fíjese, hermano, ¿y cuál será la naturaleza de Dios? Pues miremos un texto. Si no podemos abordar, Lucas 21:9 y Apocalipsis 3:10, seguimos el lunes o el domingo, ahí vamos a ver. Pero es importante entender esto, porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y fíjese, hermano, que en el capítulo 2 de Romanos, verso 1, el que me interesa es el verso 3. Y ese verso 3 solo es un semblante de la naturaleza de Dios. Mire pues, dice, voy a leer desde el 1 porque es importante. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo que hace el que estás juzgando. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Por eso Jesucristo dijo, el que oye estas mis palabras y no las cumple, yo no le juzgo. Tiene quien le juzgue, porque quien va a juzgar, porque los que practican tales cosas
es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahora mire el verso 4. El verso 4. O menosprecias las riquezas. Mire, pues, esto solo es un semblante de la naturaleza divina. O menosprecias las riquezas de su benignidad. Dios es un Dios benigno, hermano. Su paciencia. Dios es un Dios paciente. Y longanimidad. Ignorando que la benignidad de Dios, esa es su naturaleza, te está guiando al arrepentimiento. Hay tres características aquí de la naturaleza divina. Está hablando de la benignidad, de la paciencia y de la longanimidad. Fíjese, hermano, que tal vez se lo voy a adelantar. Se lo voy a adelantar. Mire, pues, esa palabra longanimidad no la manejamos nosotros. Yo creo que algunos probablemente nunca la habían leído. Longanimidad. O tal vez la leía longanimidad y saber en qué pensaba, ¿verdad? En los gorditos. ¿Verdad? Porque nosotros no sabemos leer. No es longanimidad, es longanimidad. El diccionario Bain. Oiga esto, hermano, es que esto es tremendo. Porque venimos de decir en 1 Pedro, en 2 Pedro 1:4, que mediante las promesas de Dios, nosotros podemos llegar a ser, podemos llegar a ser, ¿verdad? No que automáticamente somos cuando usted recibe a Cristo, sino que podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza de Dios, podemos llegar a hacernos consubstanciales con Él. Esa palabra consubstancial ahí la investiga, pero está hablando de la esencia de Dios. Y nosotros podemos llegar a tener, a hacernos uno con Él. Es que mire, pues hermano, Cristo y el Padre eran consubstanciales. El Padre y yo, uno somos. Es tremendo eso, ¿verdad tú? ¿De veras lo entendés? Lo entendemos eso, hermano. Cristo dijo, el Padre y yo, uno somos. Eran consubstanciales, en la misma esencia. Y nosotros podemos llegar a ser consubstanciales con el Padre y con el Hijo. Y con el Espíritu Santo. Y por tanto, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza de Dios. Pero Dios es un Dios benigno, es un Dios paciente. Estoy en RB 60, 2:4 de Romano. Y es un Dios La palabra es magnánimo también. Esa palabra longanimidad es igual a magnanimidad. Pero miren, el diccionario Bain dice, esa es la naturaleza de Dios. Esa palabra longanimidad. Fíjese, hermano, que voy a leer esto y anote. Aunque aquí no estemos 10 minutos, tenemos que entender los conceptos. Longanimidad es aquella cualidad, mire pues, de dominio propio frente a la provocación, que no toma apresuradas represalias ni castiga con prontitud. Es lo opuesto a la ira y está asociada a la misericordia. La misericordia es otra característica de la naturaleza de Dios. Entonces, fíjese, hermano, que me llamaba la atención. Ahorita le voy a repetir el concepto. Ahorita le voy a provocar el concepto. Le voy a repetir el concepto. Dice, longanimidad es aquella cualidad de dominio propio frente a la provocación, que no toma apresuradas medidas, ni represalias, ni castiga con prontitud. Es lo opuesto a la ira. Es lo opuesto a la ira. Ahorita seguimos. Es lo opuesto a la ira. Y está asociada a la misericordia. Entonces, mire, pues hermano,
la longanimidad es una cualidad de dominio propio, que implica, hermano, que no hay una reacción inmediata ante la provocación. A mí me impresionó eso porque hace poco estuvimos, hermano, en el capítulo 32 de Deuteronomio. Y fíjese, hermano, que ahí en Deuteronomio capítulo 32 dice, verso 21, y pues, la longanimidad, o ignoras, dice, las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. La longanimidad es la cualidad, es una cualidad de Dios, de dominio propio, frente a la provocación. Mire, pues de Deuteronomio 32, 21 estuvimos hace poco tiempo, no esta semana que pasó, la anterior, estuvimos ahí en 32 de Deuteronomio. Dice, ellos, está hablando de Israel, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Ahora, mire pues, hermano, ese texto, ¿será que solo es aplicable a Israel? Nosotros, usted y yo, hemos movido a celos a Dios. Porque hay un primer mandamiento en el capítulo 22 de Mateo, verso 37. Dice, mire, mi hermano, y es que eso es contundente. Eso no es negociable. Dice el 22:37 de Mateo. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos el Dios de la palabra es el Dios suyo? Yo. Usted también. ¿Cuántos el Dios eterno que la palabra describe es su Dios? Yo, tú, ellos, ellas, nosotros, nosotras. Todos decimos que Dios es nuestro Dios y creemos en Él. Ahora mire pues, 28:37 de Mateo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en el 14:21 de Juan, Jesucristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los tereo, ¿se recuerda? Guardar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, mire pues, hermano, el que no ama a Dios, el que no ama al Padre, el que no ama a Jesucristo, el que no ama al Espíritu Santo, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, está provocando a celos a Dios, porque dice aquí en el 21 de Deuteronomio, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Dios es uno. Pero mire pues, hermano, yo amo a mi esposa. La he amado durante los últimos 42 años. Todos los días de mi vida. Amo a mis hijos. Yo amo a mis hijos, hermano. Me da pánico que se enfermen. Me da pánico que no tengan trabajo. Me preocupa. Amo a estos hijos pequeños que Efraín y Manasés, aunque los dos son Efraín, que me añadió Dios. Pero yo no puedo amarlos a ellos más que a Dios. Porque Romanos 5:1, mire pues, porque Romanos 5:1 no fue por Jonathan, ni por Temiarid, ni por mi esposa, ni por alguno de ustedes, ni por mi papá o mi mamá. Yo fui declarado justo, inimputable, por haber creído en lo que hizo Cristo, no por haber creído en lo que hizo la Ana. Es que yo como amo a la Ana, o como amo a la Ofelia, o como amo a la Piedad. Por eso no voy a la iglesia, porque está enferma y tengo que quedarla cuidando. El hermano Jesucristo dijo cosas bien tremendas. Dijo, de cierto os digo, que el que dejare padre, madre, mujer, hijos, casas, por mí, va a recibir 100 veces, dice. 100 veces, dirá.
no me acuerdo si dice 1000, pero tal vez si dice, y va a recibir 100 veces más. Así tenemos que amar a Dios. Israel no lo amó así. Mire, pues estamos hablando de esto porque o ignoras las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. Y dijimos que longanimidad es una cualidad de dominio propio frente a la provocación. Regresemos aquí. Ya se me fue el tiempo. Ellos me movieron a hacerlos con lo que no es Dios. Oiga, pues, me provocaron. Aquí está la palabra provocar. Me provocaron. Me provocaron a ira. Me provocaron con sus ídolos. ¿Ya lo vio? Entonces, la longanimidad es una actitud, hermano, de dominio propio. Nosotros hemos provocado a Dios, hermano. Mire, pues, cada día hacemos algo que provoca a Dios. Pero Dios, en su dominio propio, no toma acciones inmediatas. Fíjese, hermano, que si yo fuera Dios, cada vez que me falla mi esposa, que no hace las cosas, que hace cosas que a mí no me gustan, ¿verdad? O que hace cosas según mal mi criterio, yo la fulminaría. Pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios magnánimo. Es la misma palabra, longanimidad. Es un Dios que no se altera, hermano, frente a la provocación, ni toma apresuradas represalias. Imagínense, hermano, que Dios no tuviera la longanimidad como su característica. Y que inmediatamente, cada vez que usted y yo fallamos, tomara represalias. Dice, es una cualidad de dominio propio frente a la provocación, que no toma apresuradas represalias, ni castiga con prontitud. Mire, pues, si Dios no fuera longánimo, hace tiempo que ninguno de nosotros estuviera vivo. Porque, hermano, ¿cuántas veces al día cometemos más de algún acto, hermano, que provoca a Dios? Ellos me provocaron. Esa palabra provocar en el hebreo es la palabra kaas. Kaas. Está hablando de indignar, encender. Usted nunca le han hecho algo. Esta palabra encender no es de encender un fósforo o encender la luz, ¿verdad? Es de que usted pasa algo, ¿no? Y usted se enciende en molestia, se enciende en ira. La palabra kaas, que es la palabra provocar, es hacer rabiar, dice, estar indignado, encender, hacer enojar, irritar, entristecer. Nosotros hacemos cosas que provocan esto en Dios, pero Él no toma, hermano, decisiones apresuradas. Pongo un rayo, como Zeus. Dice, ahorita termino, me provocaron a ira con sus ídolos. Solo eso de Él. Ahí ejemplo. Porque eso es lo que quería que supiera. Vamos a seguir probablemente, no sé si el domingo, pero si no, seguimos el lunes con esto, hermano. Mire, pues, esto tiene mucho que ver. Ahí lo vamos a ampliar el lunes con lo que vimos en Lucas 21:9. Lo que vimos en la palabra de mi paciencia. Y bueno, ahí dejémoslo porque si no nos vamos a meter mire, pues, hermano, esto que enseñamos hoy, léalo, asimílelo y que se incorpore como un nutriente para fortalecer su hombre interior, para que la fe, la convicción, la seguridad, la certeza, hermano, se afirme en cada uno de nosotros. Dios les bendiga y les guarde. Ha sido un privilegio estar en su casa. Nos vemos primeramente Dios el domingo a las 5:30 de la tarde, 17:30 horas. Dios les bendiga y nos reunimos dentro de hora y media, hermano, para nuestra reunión de oración. Amén, amén.